Buenos días, Filadelfia. Soy Isabel Mendoza de la Comunidad Latinoamericana en Resiliencia. Hoy nos ocupamos de revisar el tema sobre agresores sexuales en el segundo Seminario Internacional de Resiliencia. Muy bien, para comenzar el día de hoy tenemos dos preguntas básicas importantes. ¿Los agresores sexuales son delincuentes o enfermos? Y dos, ¿merecen castigo o rehabilitación? Para comenzar, es importante que distingamos dos conceptos básicos en el tema de la agresión sexual. Es la agresión y la violencia. Cuando hablamos de agresión, hablamos acerca de esa característica biológica que permitió la sobrevivencia de la especie ante la amenaza o el peligro. Cuando hablamos de violencia, ya estamos hablando de una conducta dirigida a dañar, a lesionar, a humillar, a ofender a otro. Esta es una conducta meramente humana que nos ha dado la evolución, porque bueno, si bien la evolución nos ha permitido lograr avances tecnológicos, científicos, educativos, también lamentablemente nos ha traído nuevas formas de agresión. Y entonces nos encontramos con que se utiliza la sexualidad para agredir. Nótese que la sexualidad es una herramienta de agresión, no es un fin. Y entonces encontramos que hay agresores sexuales, abusadoras sexuales, violadores y una serie de agresores de tipo sexual dependiendo de las zonas donde se encuentren, dependiendo de los lugares, estarán tipificados en los códigos locales de diferente forma. Los tratamientos que se le dan pues son diversos. En diferentes países se han tratado desde los carcelarios meramente, que es solo la reclusión. Y esperan que a partir de eso los agresores sexuales logren readaptarse y logren cambiar ese tipo de conductas. Está los médicos psiquiátricos que se dan en algunos países ya más avanzados en el tema, en donde se pretende ver al delincuente agresor sexual como enfermo. Dígase delincuente primero, bueno, considerando la atención carcelaria, y por el otro lado el médico psiquiátrico considerándolo como enfermo, y entonces se le da atención fisiológica a su situación de agresor sexual. Y entonces hay métodos como colocar en el cuerpo de este agresor sexual hormonas que le permitan inhibir su actividad de líbido para así detener su agresión sexual. Está también la atención psicológica, que puede ser individual, grupal o comunitaria, o puede ser una combinación de las tres. La propuesta que se tiene, la propuesta que se ha creado a partir de esta revisión documental, es considerar la tríada en la terapia. ¿Cuál es la tríada? La víctima, el agresor y el terapeuta, que son los tres que intervienen en la terapia. En el caso del agresor, bueno, se pretende que haya un manejo de su conducta, un manejo de sus agresiones, un manejo de sus habilidades, un manejo de su personalidad, que le permita el regreso al contexto, a su contexto natural.
En el caso de la víctima, se pretende una recuperación que pueda superar esa situación que vivió, esa situación traumática que vivió. Y el terapeuta lograr la investigación que le permita ir mejorando el tratamiento. Y de esta forma, cerrar un círculo en el que tanto víctima como agresor vuelvan a su ambiente de una forma saludable. Y bueno, tendría que seguir cierto orden, digamos. Tendría que pasar por una evaluación inicial, la implementación del tratamiento de acuerdo a esa evaluación, una evaluación final y un seguimiento. Hay países que lo que hacen en ese tratamiento, justamente a partir de la evaluación, determinar las características del agresor, incluso si es abusador sexual o es violador, y a partir de ahí determinar en qué grupos lo van a ubicar y qué tipo de tratamiento se le va a dar, ¿sí? Por ejemplo, está la situación del agresor sexual. El agresor sexual se tiene mucha precaución en el poderle dar herramientas de manejo de empatía. Y bueno, ustedes dirán, pues, pero la empatía es algo positivo. Sí, sí es algo positivo. Sin embargo, para un agresor sexual, esa habilidad de empatía, por sus características específicas de agresión, puede él emplearlas para seguir agrediendo, para tener otras víctimas. Entonces, en esos casos hay que tener ese cuidado. Por eso es importante la evaluación y empezar viendo, identificando si es agresor sexual o si es violador. Muy bien. Hay algunas trabajos en Estados Unidos, por ejemplo, en donde se trabaja en conjunto con la víctima y el violador, se juntan, porque bueno, ocasionalmente la víctima busca respuestas que solo el agresor le puede contestar. El conocer las respuestas no significa el perdón ni la reconciliación, no necesariamente. Sin embargo, apoya el proceso terapéutico de la víctima, de la sobreviviente, que le da resignificación a su experiencia. No necesariamente, repito, el que le dé el perdón y que haya una reconciliación. Bueno, les decía, el perdón no necesariamente significa la reconciliación, o sea, que se puede dar, ¿no? Como es el caso de que presenta Leonel Narváez en su libro La Revolución del Perdón. Aquí él muestra un caso de una mujer que a los 22 años, caminando en la calle con su pequeño de 3 años, se encuentra con un tipo que la empieza a hostigar. Después de estar forcejeando entre él que le hiciera caso y ella rechazándolo, el tipo saca una pistola y le dispara a su hijo y lo mata. Se va a la cárcel, ella desconsolada, y después de un tiempo, ella necesitaba conocer respuestas, necesitaba ver al que había matado a su hijo, fue a visitarlo, supo de la experiencia de él, de su historia personal de él, se conmovió tanto que finalmente, de una forma tal vez inexplicable para algunos, ella se casó con él y después tuvieron un hijo y bueno, si quieren leer toda la historia, acá está. Entonces, ese es otro extremo, ese es el otro extremo que habría pues que revisar. Muy bien, vámonos a las conclusiones finales. Vamos primero
quiero comentarles de un experimento igual que hizo Philip Zimbardo en 1971. Él hizo una investigación psicológica en una prisión, pero con gente que ellos habían revisado, evaluado, que estaban bien, emocionalmente no tenían ningún problema, moralmente eran personas estables. Las metieron a una especie de prisión y lo único que les dieron fueron uniformes, a unos que parecían como de presidiarios y a la otra mitad unos que parecían como de guardias. Después de algunos días de estar recluidos, los que estaban vestidos de guardias empezaron a abusar de los que estaban vestidos de prisioneros, perdón. Y llegó el momento que Zimbardo decidió mejor cortar el experimento a medio camino, porque ya la agresión había subido bastante. Entonces, el libro incluso lo subtitula "Cómo la gente buena se vuelve mala", que es el efecto Lucifer. Es decir, como gente que aparentemente no tiene ningún conflicto emocional, bajo ciertas circunstancias puede hacer este tipo de agresiones. Otra conclusión más: como sociedad hay que atender lo mismo que generamos. Esto es, vivimos en una sociedad y todos somos responsables de lo que pasa en esa sociedad. Y como psicólogos nos corresponde hacer esa parte. Muy bien, y para concluir, pues la respuesta de las dos preguntas iniciales, que era: ¿el agresor sexual es delincuente o es enfermo? ¿Y merece castigo o rehabilitación? Cada uno se fue creando su respuesta. La respuesta es solo una para ambas preguntas. Los agresores sexuales son seres humanos y se debe apoyar su proceso de rehabilitación. Obviamente que sí requieren de una sanción, porque cometieron un delito. Y por ahí también iniciamos con la rehabilitación. Pero todos somos seres humanos y merecemos la oportunidad de continuar con una vida normal, con una vida justa, con una vida feliz. Porque recuerden que si algo le afecta a alguien, me afecta a mí. Si todos estamos en armonía, todos estamos bien. La felicidad del otro es la felicidad mía. Entonces, en ese sentido, tenemos que trabajar. Yo les agradezco mucho. Gracias, Filadelfia. Me dio gusto compartir esto con ustedes. Y bueno, un saludo afectuoso a la comunidad latinoamericana en resiliencia desde aquí, desde México. Buenos días.